Bueno, buenas tardes a los que estamos aquí. Gracias otra vez más por acompañarme. Y bueno, y muchas gracias a los que nos veis también en diferido. Que sé que también este máster ha tenido muy buena acogida y sois muchos los que luego nos veis en diferido. Ayer nos quedamos en el triángulo del trauma y tenemos que empezar a trabajar con las técnicas proyectivas. Yo voy a dar algunas pinceladitas del triángulo del trauma. Igualmente luego pondré, en algunos ejemplos he puesto el libro donde realmente, si queréis un poquito investigar más, indagar más, en el libro de Manuel de apego, disociación y trauma, hay apartados donde os habla de cada triángulo, os habla de cada patología, es decir, lo que yo os he puesto que no voy a poder desarrollar, lo podéis encontrar en el libro de Manuel. Aquí, comparto por este. Vale. Ayer nos quedamos, ayer nos quedamos en el triángulo. Para mí, ahora mismo que supongo que mucha gente no tiene muchas nociones, yo personalmente con lo que me quedaría son con tres sitios del triángulo, digamos con tres lados. El de la derecha, que estaría las emociones estas del Parcube, tenemos tres emociones de la defensa, como hemos hablado, que viene de Pansé, que es biología, que la tenemos en el instinto, que sería el miedo, la ansiedad y la rabia y el apego, el circuito del pánico del apego hiperactivado, y dos emociones que son muy, 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 muy humanas. Siempre teniendo en cuenta lo que dije en la primera clase, las diferentes caras de la rabia, las diferentes caras de la culpa y la vergüenza. Nosotros en el modelo Parcube, todo lo que son sensaciones corporales, somáticas, todo lo que tiene que ver con el self, cómo me siento, todo lo que yo siento en el cuerpo, estaría, digamos, en la familia de la vergüenza. Entonces, por un lado, intentar entender cuál es la emoción con el que el paciente de alguna forma le ha costado más trabajo, le cuesta más trabajo gestionar, o en algún momento de su vida tuvo que usar algunas estrategias que a día de hoy no le funcionan para no conectar mucho con esa sensación. Eso es la derecha. Normalmente, claro, todo lo que esas sensaciones, esas emociones que tenemos en la derecha nos va a producir ansiedad. Por eso aquí en el triángulo viene ansiedad, ¿vale? Porque todo eso que hemos vivido, todas esas sensaciones van a estar en nuestro cuerpo. En el de la izquierda, lo que dice este modelo es que nosotros ahí lo que vamos a entender es que todos los trastornos, muchos de los trastornos que los pacientes nos traen a consulta, van a ser mecanismos de defensa fallidos. ¿Para qué? Para evitar la sensación que me produce lo que hay en la parte derecha del triángulo. ¿Cuáles nuestros objetivos como terapeutas? La regulación emocional. Y a veces os van a venir casos que donde la persona está tan mal que no vamos a poder trabajar, por ejemplo, el mundo interno, no vamos a poder hacer integración, no vamos a poder trabajar trauma, nos vamos a quedar simplemente en el lado trabajando trabajo más cognitivo-conductual, más técnica del presente, es decir, hay a muchos pacientes que lo que vamos a poder hacer simplemente es acompañarlos a que sean funcionales. ¿Por qué? Porque estamos atravesando unas situaciones o la carga que tienen de vida, en ese momento no te puedes meter a trabajar trauma y te puedes meter con lo que es la parte derecha del triángulo, ¿no? Que ahí se hace los 12 pasos del Parcube, se puede hacer MDR, se puede hacer lo que queramos, digamos, en el sentido de que todas las cosas que hayáis aprendido anteriormente, y creo que esto es lo bueno que tiene el Parcube. Yo como lo único que he hecho es Parcube, pero otras compañeras dicen que cuando estudiaban diferentes metodologías, es como si cuando aprendes una parece que tienes que deshacerte de lo que te dice otra, o que a veces no. Aquí todo lo que uno sabe o haya aprendido antes, lo incorpora a esto. Que uno se siente más la terapia cognitivo-conductual, pues ya sabe que se mete un poco más en el triángulo, en la parte izquierda. Que a alguien el MDR le gusta todo esto de trauma, de somática, pues se mete más en la parte derecha, pero todo en el modelo Parcube es compatible. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Lo de la carga alostática yo personalmente tampoco me voy a entrar mucho porque yo siempre digo que yo vendo en lo que creo. Entonces yo normalmente con lo de la carga alostática, como no es algo que yo tengo muy presente cuando hago el triángulo, no me voy a meter en ello. Importante, nos vamos a centrar en el de la izquierda. Todo lo que se pone en la izquierda, ¿vale? Hay diferentes tipos de defensa, es decir, pueden ser defensas conductuales, puede ser defensa psicológica o defensa biológica. Y todo eso que hay ahí me va a querer proteger de algo. En la parte izquierda del triángulo, ¿vale? Se trabaja más en el presente, en la estabilización.
Es decir, se evalúa en qué circunstancias se está dando en el presente para que la persona esté, digamos, como está. La estrategia de afrontamiento, qué defensas psicológicas tiene, trabajamos el autocuidado, higiene de sueño, es decir, sería todo más relacionado al aquí y la ahora. Entender si una persona más controladora, si es una persona más impulsiva, de dónde le tenemos que dar más herramientas. Y lo de vincularse en exceso o en defecto, porque claro, tenemos que intentar, nuestra labor es darle al paciente eso que no tiene. Si es una persona que no tiene habilidades sociales, tendremos que ayudarle con las habilidades sociales. Si es una persona que es muy impulsiva, tendremos que darle herramientas para el control de esa impulsividad, ¿no? Entonces, en la parte izquierda sería más ese tipo de técnicas que tienen que ver con el aquí y el ahora, el mindfulness, de traérselo al presente, es decir, todo ese tipo de técnicas se utilizan en la parte izquierda. En la parte derecha. En la parte derecha es muy importante entender el apego, los aprendizajes emocionales que el paciente ha ido haciendo a lo largo de su vida, intentar descubrir qué emociones evitó para sentirse bien. Es decir, si yo me enfadaba y le pegué un puñetazo a algo y lo que hice fue llamar la atención de mis padres, en vez de que me pusiera el límite, yo ahí, cada vez que me rabia, sentí confort en pegar un puñetazo, pues de alguna forma la rabia hacia afuera, aunque sea paradójico, la rabia hacia afuera estaría en la parte izquierda, que se ha vuelto normalmente, se vería en trastornos que tienen más que ver con personas, trastornos límite de la personalidad, antisociales, pero realmente lo que hay dentro es rabia inhibida, porque no han podido expresarla. O, bueno, rabia inhibida, no, en este caso lo que habría era rabia, porque cuando la expresaron, nadie le puso límite y al final eso se desarrolló en un trastorno antisocial, ¿no? Aquí un poco que se me ven a la cabeza cositas. ¿Cómo tolera la ansiedad? ¿Qué técnica tiene para tolerar esa ansiedad? Nosotros yo psicoeduco mucho porque para nosotros la ansiedad en el Parcube hablamos del el marcador somático de Damasio, que no me salía. Es decir, nosotros lo que entendemos es que la ansiedad es una forma que tiene mi cuerpo de decirle a mi cerebro estoy en peligro. La paradoja es que a veces ese peligro que está percibiendo mi cuerpo no está aquí ahora. ¿Por qué no está aquí ahora? Porque cuando yo siento, percibo algo que me conecta con una sensación, una emoción, todo lo que es la parte inconsciente del cerebro, todo lo que son emociones o sensaciones, no entiende de tiempo. ¿Qué quiere decir que no entiende de tiempo? Si a mí ahora mismo me da ansiedad, esa sensación no sabe si yo voy a estar ansiosa un día, 2 días, toda la vida o 3 años. Imaginarse que yo estoy pasando una situación compleja porque acabo de ser mamá y estoy súper hiperactivada. Y esa sensación de estar todo el día hiperactivada, esa sensación no sabe si yo voy a ser mamá primeriza, mamá de un niño de un mes toda la vida o simplemente un mes. Entonces, muchas veces ayudar al paciente a que le diga a su cerebro, y recuérdate que esta situación que estás pasando, que es temporal, que llegará un momento, que esto terminará. ¿Qué es lo que hacemos? Yo lo que hago con el corte, con el pensamiento, como yo decía con el Ferrari, le digo a mi Seat Panda que no sabe si va a estar toda la vida siendo hiperactiva, le digo que se calme, que se relaje, porque eso es temporal. ¿Por qué? Porque las emociones y las sensaciones son atemporales. Ellas no entienden de presente, de pasado ni de futuro. Es decir, cuando la sienten no saben si la van a sentir siempre, si la sintieron hace 4 años o si la están sintiendo ahora y la tienen que sentir mucho poco. ¿Vale? Eso es muy importante. Todo lo que son las defensas, es decir, todo lo que son las partes emocionales de las que hablamos de la disociación, estaría en la parte izquierda y nosotros sería, es decir, para nosotros la parte derecha, la parte que intenta evitar sería para nosotros en el Parcube, las emociones del Parcube, y si lo vamos al iceberg sería todo lo que hay en el inconsciente, en las memorias esas implícitas, que ya hablaré de memoria. Os explico cosas que yo hago, ¿vale? Estas son ya cosas prácticas que yo hago. Esta es la escala de autocuidado de Anabel González. Yo la escala de autocuidado de Anabel González la utilizo para todo y para muchas cosas. Es decir, a mí me ayuda a saber cómo se cuida, pero también me ayuda a yo conectarla con esas emociones del Parcube, que yo quiero saber con cuál es la que más conecta, cuál más malestar le produce, que yo pondría, digamos, en la parte derecha del triángulo. Ojo, siempre recordad que van a estar todas. Lo único que nosotros hacemos es intentar saber cuál es la que más malestar le produce para empezar a trabajarla. Entonces, esto que tenía aquí de A, D, T, A, P, A, todo esto es esto de Anabel González, es decir, cuando, por ejemplo, os puntúan en todas las que son AD, os lo tengo puesto hasta por colores.
Cuando puntúan en estas, por ejemplo, de ADE, son conductas autodestructivas. Por ejemplo, me echo siempre la culpa de todo. Yo prácticamente esto se lo doy a al paciente cuando que se lo lleve la primera consulta que me lo traiga. Y si ya, por ejemplo, aquí me pone un 7, yo normalmente me fijo siempre mucho en estas, ¿no? Me critico siempre internamente todo el cuerpo, perdona, todo el tiempo, me echo siempre la culpa de todo. Por ejemplo, hago cosas que me perjudican. Le digo que me ponga ejemplos en la próxima entrevista. Entonces, yo ya sé que esta persona que me está puntuando mucho más alto, por ejemplo, en conducta autodestructiva, está vinculando mucho con la culpa o con otras caras de la culpa, que es la exigencia. Imaginarse. Mira, yo le cogí el tranquillo a esto de dibujar y me está gustando. Imaginarse que, por ejemplo, esto es falta de tolerancia al afecto positivo. Nosotros, cuando las personas no pueden recibir afecto positivo, lo vinculamos con la emoción de vergüenza, con la falta de validez. Por ejemplo, imaginarse, este vincula mucho con la culpa, pero imaginarse que viene alguien que me puntúa mucho en este. Fijarse las preguntas de las R, que estaría aquí una. Siento que me tratan injustamente y no sé por qué. La gente es muy desagradecida. Normalmente esto las personas con TLP os lo van a poner a las 7. Me molesta que los demás no respondan a mis necesidades. ¿Para qué utilizo yo la clave de autocuidado? Evidentemente para ver cómo se cuidan, pero yo voy más allá. Para ver con qué emoción del parkour me vinculan más o me puntúan más. Y para mí es muy importante, también sé un poquito el tipo de apego que tienen, porque si me puntúan mucho, por ejemplo, en esta, es más de apego ansioso, como pongo aquí. Si, por ejemplo, se vincula mucho más con la culpa y con la exigencia, pues sería un poquito más de apego evitativo, porque la culpa la tienen ellos. Por ejemplo, también la utilizo para que me pongan ejemplos. Lo importante de los test no es las puntuaciones. Lo importante de los test muchas veces es los ejemplos que te ponen. Imaginarse, yo cada vez que alguien, aunque me puntúe muy poquito, por ejemplo, en la de siento que me tratan injustamente, aunque me puntúe un 1, siempre les pregunto. Y es muy importante con las preguntas, lo que le pregunto en sí, porque les pregunto, ¿se te ha venido alguien a la cabeza cuando has pensado en esta pregunta? Aunque no tenga importancia. Ay, pues no sé, pues me vino mi tía, pero que no, pero normalmente los pacientes lo que les va a ocurrir es que se les van a pasar cosas por la cabeza, que luego a nivel cortical lo van a interpretar, van a decir, no, esto no tiene nada que ver. Entonces yo siempre me pregunta por eso es mi pregunta siempre es, ¿hay alguien o algo que se te haya pasado por la cabeza que, pero aunque para ti no tenga importancia o no tenga sentido? Y entonces yo siempre es que les digo que a mí todo lo que no tiene importancia y sentido es lo que más me ayuda para poder ayudarlos, ¿no? Y entonces yo aprovecho y siempre en las R les pregunto, ¿cuál es la persona que crees que ha sido más desagradecida en tu vida? Contigo. Entonces, a mí ya prácticamente la segunda sesión, bueno, sí, yo que lo voy a hacer todo muy rápido ya. Yo en la segunda sesión yo ya tengo también mucha información de lo que son sus relaciones, de con quién tiene más rabia. ¿Por qué? Porque como ya os decía, desde el modelo entendemos mucho que la rabia va a girar en torno casi a todo. Entonces yo ya puedo saber con las personas que se sienten más, que se han sentido a lo largo de su vida. Entonces siempre importante es la gente, por ejemplo, en el 18, la gente muy desagradecida. Vale, dime cuáles son las personas. No, es que realmente, bueno, yo siempre pregunto, cuando no me saben contestar muy bien exactamente algo, siempre la pregunta que les suelo hacer es, bueno, pues dime por las personas que te has sentido incomprendida, porque siempre suele haber alguien, ¿vale? Entonces, esto yo lo utilizo así. Voy a ir borrando. ¿Qué más cositas hago yo para poder saber cuál es la emoción del parkour con la que más, de alguna forma, más voy a tener mis pacientes? A ver, ahora. Utilizo, a ver cuando quiera pasar. Vale. Vale, os explico. Yo ya esto lo voy a enseñar a hacerlo decir, yo lo hago así, pero voy a decir cuál fue, cómo empezó. Este ejercicio es un ejercicio que yo lo hacía, que se hacía en la asociación en Redime. Entonces lo que nos hacían era una lista, nos ponían una lista que se lo mandaré también a Blanca para que os lo mande, ¿vale? Y se lo podéis dar a los pacientes de la consulta y es una maravilla. Yo lo que hago es que les pongo una lista y le pongo siempre tengo que. La lista siempre empieza con tengo que. Fijáis, todo es tengo que.
Entonces dio la casualidad que el mismo día, trabajando con dos psicólogas diferentes, me di cuenta de una cosa, que había una que yo le hice esto porque la intención de este ejercicio es yo le pongo las 5 o 6 cosas que tengan que hacer aquí en el presente, que ella siente que tengo que hacer. Entonces luego debajo hay como un pequeño texto que pone que todo lo que tiene que ver con los verbos tener o hacer significa que tienes deuda o significa que tienes una obligación, es un deber, una obligación o es una deuda, ¿no? Entonces yo lo que les digo que luego cuando tienen hecho el primer ejercicio de tengo que, cambien las palabras tengo que por decido, quiero, me da la gana, elijo, me apetece. Y por las mañanas, cuando se levante, en vez de yo lo hago como un pequeño mantra. Quiero que te recuerde esto que quieres hacer, pero cambiando las palabras. Porque no es lo mismo levantarte por las mañanas, sobre todo las personas que son muy exigentes. Tengo que formarme más, tengo que cuidar de mis niños, tengo que no sé qué, tengo no sé cuánto. Me apetece formarme más, me da la gana cuidar de mi salud, de mis necesidades, tengo derecho a. Entonces vamos cambiando un poco el lenguaje, porque el lenguaje, ya os iréis dando cuenta, para mí es muy importante. En este curso ya le diré diré a EPSIS que me proponga un curso para hablar del introyecto y de todo esto del lenguaje interno, que es una pasada. Os daréis cuenta que el lenguaje interno yo tengo que empezar a cambiarlo. Porque si yo no cambio el lenguaje interno, no cambio la forma en que me hablo, la forma en que me acompaño, es muy difícil. Lo que pasa es que ese lenguaje interno a veces lo tenemos tan interiorizado que es muy difícil poderlo separar. Entonces yo por un lado hago eso, le digo que me diga las preguntas y luego que le cambie el tengo que por el me apetece, me da la gana, quiero o elijo. Entonces, por un lado, el día que yo le hice este ejercicio a 2 psicólogas me di cuenta de una cosa. Si os fijáis, la psicóloga de la izquierda estaba todo el rato en el hacer. Tengo que hacer, tengo que cuidar, estaba todo el rato o en tener, casi todo era hacer. Pero esta muchacha, la de la izquierda, estaba todo el rato en el ser. Es decir, lo que me di cuenta es que a mí esto me ayudaba, aparte de trabajar con la exigencia y cambiar un poquito ese diálogo, también me ayudaba a entender que había una psicóloga que estaba más en la emoción de la culpa, porque todo era hacer y todo estaba en el logro o en el... Y la otra vinculaba mucho más con el ser, con la identidad, con quién soy yo. Entonces, con una tendrías que trabajar más la identidad, el shell, todo lo que es somática, más, y con la otra tendrías que trabajar más lo que es la parte exigente, por ejemplo. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Aquí. Al final me voy a enseñar. Supongo que habrá una forma más rápida de borrar, pero bueno, ya demasiado que aquí. Esto es un caso práctico, ¿vale? Un caso práctico. Este fue uno de los primeros casos, por no decir la segunda paciente que yo tuve. Yo normalmente os tengo que decir la verdad, yo no hago triángulos. ¿Por qué no hago triángulos? No sé, yo tengo tan interiorizado el parkour. Por ejemplo, hay una compañera mía, Nagore, que sí los hace. Incluso ella los hace con los pacientes, lo trabaja con los pacientes, es decir, ella lo hace así. Y entonces ella y yo muchas veces damos supervisiones. Y es súper curioso porque ella pone en el triángulo y lo que ella pone en el triángulo yo ya te lo he puesto en un papel. Es decir, yo ya tengo tan interiorizado el parkour porque es el modelo que siempre he tenido en mi cabeza cuando he ido a trabajar, que como que el triángulo yo ya solo, no sé cómo explicarlo, lo hago de manera inconsciente, ¿no? Y estos fueron de los primeros que yo hice al principio. Esta muchacha había vivido abuso sexual, entonces lo que me di cuenta es que tenía mucha rabia. Esta mujer nunca había podido de alguna forma expresar la rabia. También había vergüenza y había culpa, pero esta muchacha denotaba mucho también la rabia. Toda esa rabia que no había podido expresar se había convertido en trabajar compulsivamente y ser perfecto en todo lo que hace, que es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de rabia. La rabia no se puede expresar, se vuelve en rabia inhibida y esa rabia inhibida tiene diferentes caras. La rabia inhibida se convierte en culpa y la culpa tiene diferentes caras. Entonces, con ella, ¿cómo lo hice? Pues aquí en el presente trabajé mucha psicoeducación, mucho autocuidado, técnica de regulación y poquito a poco ayudarle a sentir la rabia. Cuando son personas que han tenido cierto tipo de trastorno, bueno, de vida, mejor, de trauma, mejor dicho, yo lo que les ayuda es que vayan sintiendo las cosas poquito a poco. Entonces le digo, ponme un ejemplo de algo que te enfade, pero que no tenga nada que ver. Aunque yo sé que le va a conectar, evidentemente a nivel inconsciente y a nivel cerebral, pero la llevo a cosas que sean un poquito, a cosas que tengan que ver un poquito más con el aquí y el ahora. Es decir,
algo que le haya pasado con el frutero, es decir, personas que realmente no sean de su pasado, aunque yo sé que cuando yo trabaje esa sensación, aunque sea con el frutero, le está haciendo, digamos, le está haciendo como de alguna forma también estoy reestructurando todas esas sensaciones que ha tenido con otras personas. Pero dependiendo del tipo de trauma o como yo vea a la persona, le voy a preguntar cómo pudo expresar la rabia con su padre, o le voy a preguntar cómo se siente cuando se enfada con el frutero o cuando se enfada con alguien que te digo yo, que se le cuela en una cola. ¿Cuál es el por qué hago una cosa o hago otra? Sé perfectamente que la sensación de rabia, si lo trabajo con algo aquí del presente, le va a llevar atrás, pero no es lo mismo directamente del tirón meterme de lleno en la herida que intentar ir por la periferia. Entonces, dependiendo de el trauma, la persona o la circunstancia que tengamos delante, tenemos que recordar que el trauma es como si fuera de verdad y al fisio. Ningún fisio se le ocurre llegar con una inflamación así y tocarte justo donde tiene la inflamación. Entonces, si viene un paciente que ha vivido ciertas cosas, no podemos ir justo aquí. Entonces, tenemos que ir por la periferia. Entonces, el momento que yo trabajo, cómo te hace sentir la que se cuela en el mercadillo, pues por un ejemplo, yo lo que trabajo es con la periferia, pero trabajo con la emoción de rabia, que sé que esa rabia está en toda la tensión real y en toda. Es decir, que realmente es una de las cosas y el motivo que la traigo a consulta, pero hacemos como en los fisios, rodeamos y bordeamos. Eh, Aquí hay muchos ejemplos de triángulos. Los podéis encontrar en este curso. Digo, en este curso, que no me sale en este libro, ¿vale? Lo podéis encontrar en este libro. Hay un capítulo entero del triángulo, ¿vale? Yo no me voy a parar a meterme uno a uno porque tampoco daría tiempo. Y estos ejemplos del final son ejemplos que vienen en el libro de las relaciones de la dependencia emocional. Aquí lo que Manuel hace un poco es os da simplemente unas nociones. Por ejemplo, los ansiosos dependientes, pues normalmente han tenido progenitores que eran muy contradictorios, que eran agresivos, se produce normalmente a lo mejor una inversión de roles, a lo mejor la madre era mucho más agresiva, el padre era el que los consolaba, puede tener un progenitor que sea agresivo, demandante, es decir, simplemente lo que hay arriba es algunas nociones. Y eso lo hace con todos los trastornos que tenéis aquí. Y sobre todo en los trastornos, en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que yo creo que ahí tiene el triángulo hecho, pero lo tiene del libro del TOC que Manuel tiene. Ahí esa es una pasada, porque cada vez que viene alguien con ataques de pánico, con trastorno obsesivo compulsivo de pensamiento, cada vez que le dice dos o tres cosas, dos o tres pautas que te da, casi todos coinciden. Han habido cambio de domicilio, les ha pasado algo así sexualmente entre los 18 y los 20 y tantos. Es decir, como que hay una serie de pautas ahí que normalmente cuando le preguntas al paciente suelen ir muy encaminadas. Así que yo ciertos libros, pues evidentemente los recomiendo. Y hasta aquí ya el triángulo y vamos a hacer la media horita que nos queda y la próxima clase de los temas, creo que son ya el 9 y el 10. ¿Algo que me queráis comentar antes de empezar con el otro? Empiezo, que el otro es muy interesante. Puedo hacerte una duda que me quedó de la otra clase ahí colgada, es una cosa pequeñita. Hablando de las partes emocionales y la parte aparentemente normal, decías que hay personas como que tienen que crear una parte cuidadora, ¿no? Como de cuidar a los demás. Eso sería la aparentemente normal, ¿no? O sería una parte emocional, porque creo que me lié ahí un poco con esto. Puede ser una parte aparentemente normal, pero también puede ser una defensa. Es decir, cuando hablamos de la parte aparentemente normal, te lo digo como lo vivo, como lo siento yo, ¿vale? No sé si es tal cual, pero yo lo que siento, que la parte aparentemente normal es la que intenta estar bien. Es decir, la que le preguntas cómo bien, la que intenta, es decir, la que busca ayuda, la que está en la consulta, la que se va a trabajar. Es decir, para mí la parte aparentemente normal es toda la que intenta ser funcional. Lo que pasa es que esa parte aparentemente normal que intenta ser funcional le va a acompañar muchas partes emocionales que van a estar en la defensa. Entonces, para mí, la parte aparentemente normal es la que intenta estar bien, la que intenta ser funcional. Todo lo demás son partes emocionales que se han convertido en conducta, es decir, una parte controladora
viene de una parte emocional donde yo me he sentido poquita cosa, o yo no me he sentido vista, yo no me he sentido válida, o cuando a mí se me activó el circuito del pánico, no había nadie. Entonces, como yo aprendo que nadie va a estar, pues, por ejemplo, los cuidadores lo que hacen es que la forma de conectarse con los demás a través del cuidado. Es decir, si yo a ti te cuido y no te doy amor, simplemente te cuido, es una forma de protegerme a mí misma. ¿Por qué? Porque yo en realidad siento que no valgo, te cuido, tú me quieres, pero yo realmente no estoy teniendo una conexión, porque no te digo te quiero, no puedo tener una intimidad real contigo, porque yo solo estoy en el cuidado. Y eso es un mecanismo de defensa, no es una parte aparentemente, entre comillas, normal. La normal para mí es la que intenta ser funcional y la que va luchando. El día a día, la que te viene a terapia, también esa es la parte aparentemente a veces normal, que a veces tampoco, ¿no? Pero bueno, para entendernos. Vale, vale, perfecto. Gracias, muchas gracias. Y ahora viene una de las cosas que más todo el mundo le encanta, que es el trabajo con las técnicas proyectivas. Y a mí me hace mucha gracia porque mucha gente me pregunta mucho. Yo sobre todo hago cursos de cartas. Casi todos los cursos que doy últimamente son de cartas. Claro, a mí me hace gracia porque todo el mundo dice, no veas qué chulo las cosas que hace. Y a mí realmente yo lo que admiro es a la gente que no trabaja con cartas. Es decir, yo que he trabajado siempre con cartas no sé hacerlo de otra manera. Para mí lo realmente difícil es trabajar sin ellas. Entonces, para que veáis, dependiendo de cada uno, de cómo miremos la moneda, ¿no? Todo el mundo es, wow, Mari, qué cosas así. Yo para mí es, no. Por Dios, si la admiración es mía, ¿cómo lo haces tú sin ellas, no? Es bueno. Entonces, casi la mayoría de los cursos que doy tiene que ver con cartas. ¿Dónde está aquí? Vale. Bueno, empezamos. Solo va a haber 3 diapositivas, un poquito de teoría. Importante. El objetivo de trabajar con técnica proyectiva. La mirada del modelo Parkour ve mucho más allá de la demanda, ve mucho más allá de lo que el paciente te cuenta. Muchas veces, aunque parezca esto de loco, lo que voy a decir, Manuel siempre dice, no creerse lo que el paciente os dice. Claro, nos quedamos así. ¿Qué dice Manuel? Bueno, no vamos a creer lo que los pacientes nos cuentan. Y él dijo algo que tiene mucho sentido. Dice, mira, Mari, el paciente te va a contar a ti lo que cree realmente que le ocurre, pero eso que te está contando a ti se lo ha podido contar a mucha gente, se lo puede contar a un amigo porque él realmente cree que lo que le ocurre es eso. Pero si realmente lo que le ocurriera es lo que te estás contando, ya con habérselo contado a otro o habiendo ido a otros profesionales, ya estaría bien. Entonces, ¿por qué lo de no creerse, entre comillas, lo que dice el paciente? Entenderme, no que no te creas, ¿no? Sino entender que hay mucho más allá de lo que él te está contando. Porque si realmente fuera lo que te está contando, ya estaría solucionado. Porque ha estado en otro psicólogo, o se lo cuenta a un amigo, o tiene alguien que es muy listo y ya le ha dicho lo que tiene que hacer. Entonces, importante, la mirada, entender cómo la persona sobrevivió y dónde lo aprendió. Que muchas veces la ansiedad, los atracones, todas estas cosas aparecen, sobre todo cuando hay momentos donde la persona se siente muy sola, donde han pasado muchas cosas y lo que en ese momento lo único que tenía mejor era la comida o simplemente cuando se sentía solo, se le activaba todo el sistema, lo único que tenía era la ansiedad. Entonces es muy importante tener esta mirada. Y aquí quiero compartir una cosa que le pasó con una paciente. Cuando yo ya empecé, una paciente que había vivido abuso sexual infantil, entonces yo ya había trabajado ya con ella, la había psicoeducado, habíamos trabajado algunas cosas. Pero ella sobre todo ya entendía cómo funcionaba la cabeza. Un segundillo que me está molestando, que me estaba molestando el sol, disculpa. Entonces ella ya sabía que muchas veces nosotros sentimos algo aquí ahora que nos conecta con sensaciones o cosas que hemos vivido, porque el cerebro tiene un montón de redes de conexiones neuronales y al final todo esto ya lo sabía. Es que tengo aquí, perdonadme, pero es que no sé cómo pone la de esto que no se me vea la... Perdón. Entonces, yo ya había hablado con ella, que ella grosso modo ya tenía mucha psicoeducación y cómo funcionaba. Entonces, lo que yo le expliqué también fue la función de la ansiedad, de todas esas sensaciones corporales que a veces sentimos y no tienen sentido. Entonces, yo siempre le explicaba lo del mercado de Damasio, que cuando uno siente ansiedad es porque en algún momento tu sistema nervioso ha percibido algo, que lo ha percibido la memoria inconsciente, no tú, no tú, tu córtex. Algo ha percibido tu inconsciente, tu memoria somática, que te está activando. Y cuando eso ocurre, sobre todo, y lo más importante, cuando ocurre, si cognitivamente no hay ningún motivo, tenemos que intentar encontrar qué es lo que ocurre.
Total, que ella, después de dar unas sesiones, ya lleva todo ese discurso, me llega una vez y me dice, Mari, ¿qué crees que me ha pasado? Digo, cuéntame. Dice, el otro día llego a mi casa. Mira, es que os he hecho esto, esto es mi top, ¿vale? Aquí cada uno tenemos nuestras cosas, ese es mi top. Entonces, ella me dice, Mari, llego a mi casa y lo de siempre, llego, me pongo la comida, me siento en el sofá, dice, y mi sistema nervioso, dice, yo qué sé, yo de pronto me empecé a tener mucha ansiedad y empecé a ponerme muy nerviosa. Y entonces yo, antiguamente, me hubiera dicho a mí misma, ¿ves? Es que siempre estoy igual, es que cuando estoy bien siempre busco algo para estar malamente, si es que a ti parece que te gusta estar nerviosa, es que pareces tonta, y imaginarse, ¿no? Eso es lo que ella dice, me hubiera dicho antes, pero yo de pronto me acordé de lo que tú me dices. Entonces yo me paro y digo, voy a pararme una mejilla y voy a ir pensando en las cosas que he ido haciendo, porque hay algo que me ha activado por dentro. No sé lo que es a nivel cortical, pero algo me ha activado. Dice, yo cierro los ojos, me hago como una visual, he llegado, he hecho esto y cierro los ojos y dice, Mari, que yo no encuentro nada. Y entonces, pero la ansiedad era todavía peor. Y yo decía, no, 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 pues algo tiene que haber, algo tiene que haber. Cierra otra vez los ojos y de pronto escucha un ruido. El ruido era que hacía aire y la ventana de arriba de su vecina son de estas persianas que se mueven, que no son rígidas, ¿no? Se movieran. ¿Y qué ocurre? Que de pronto cuando se queda escuchando ese ruido, le viene un flashback. Y recuerda un abuso donde la persona que está abusando está delante y detrás hay una ventana donde ese día hace aire y él se estaba moviendo la persiana. Entonces, en ese momento, ya aplica la serie de técnicas. Empieza a relajarse, voy a respirar, se viene al presente, se recuerda que eso que está sintiendo no está pasando, que ahora está en su casa, que ahora está bien, que ya no está en ese cuarto, e empieza a hablarse de otra manera y empieza a consolarse y empieza a poder regular el sistema. Es decir, no se fusiona con lo que está sintiendo. Puede quedarse fuera, observar y ayudarse, porque si ella se fusiona con la sensación, ¿sabéis lo que ocurre? Que en ese momento ya no hay la paciente de 30 años, ya solo hay la niña que está asustada en aquel cuarto. Por eso es tan importante entender que hay que defusionarse para poder regularse. Tiene sentido, ¿no? Y entonces estos ejemplos son los que a veces no nos ayudan un poco. Y fijarse, como ella me dice, Mari, ahora ha cambiado tanto, ¿por qué? Porque ahora me decía, es que ahora me doy cuenta, claro, que yo antes cuando empezaba a decirme es que soy tonta, es que siempre estoy igual, es que siempre estoy mal, es que no sé qué, claro, ahora entiendo que yo no me lo estaba diciendo a mí aquí ahora. Si se lo estaba diciendo una red neuronal a un aprendizaje emocional que aprendió a tener miedo cuando ocurría aquello. Entonces no te lo está diciendo a ti, que se lo está diciendo a una niña que hizo lo que pudo. Entonces, por eso, precisamente, yo hablo del parkour como una filosofía de vida. Evidentemente, no me gusta tener ansiedad ni a mí, ni a la muchacha, ni a nadie. A nadie le gusta sentir estas cosas. Pero porque una filosofía de vida, él intenta calmarse, intenta entender de dónde nos viene, intenta hablar con esa red neuronal, con esa parte de mí, sabe dónde aprendí eso, en qué momento fue adaptativo, me ayuda a no meterme caña, acompañarme y esa sensación, en vez de tenerla 3 días o que ese ataque de ansiedad derive en un ataque de pánico, pues lo que hace que solo lo tenga 10 minutos. Y cuando se vive y cuando las personas viven ciertas cosas en su vida, que esta paciente pudiera sentir eso simplemente 15 minutos y no desembocar en algo peor, ya para mí es todo. Y lo más importante, que esa parte de ella, esa niña, ya no siente que está sola. Nadie pudo decirle, tranquilízate, no te preocupes, no pasa nada, estás a salvo. Nosotros no podemos realmente cambiar lo que ocurrió, pero cuando entendemos de dónde nos viene, si trabajamos con una red neuronal y si le estamos diciendo a esa red neuronal que ya no está sola, estamos haciendo algo que para mí es muy bonito, que es ejercer la automaternidad. Entonces yo no puedo cambiar lo que ocurrió, pero conociendo cómo funciona el parkour y conociendo cómo funciona el cerebro, sí puedo cambiar la percepción de lo que estaba pasando. Entonces ya en el momento que yo veo una red neuronal que siente ansiedad, que siente miedo, que es una red neuronal infantil, y empiezo a decirle, tranquilízate, no te preocupes, estoy aquí, estamos seguras, yo ahora soy grande, relájate, mira lo bien que estamos. Mentalmente yo hago eso conmigo, estoy cambiando la biología de esa red neuronal, es decir, esa red neuronal que se quedó registrada en mi cerebro con mucho cortisol, en el momento que yo empiezo a hablarme bien, empiezo a acompañarme, empiezo a entenderla, lo que estamos haciendo es cambiar el cortisol por oxitocina, por conexión. Y eso es lo que no tuvieron esos niños para poder sobrevivir. Por eso hablo de ejercer la automaternidad.
os veo así con la cabeza. Os veo así con la cabeza porque es que a las cosas, yo creo que si no lo explicas así es que es muy difícil. Disculpa de poder entenderlo. Porque es que se fusiona, es que decir que te fusionas con lo que sientes, con lo que piensas. La verdad es que es extremadamente complicado. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy y lo que vamos a ver sobre todo es el modelo Parcube, la primera entrevista, tener en cuenta la primera entrevista, el apego, conceptualizar el caso, que lo hacemos con el triángulo del trauma, entendiendo que muchas de las cosas que nos traen son mecanismos de defensa, psicoeducamos mucho en neurobiología y en apego, también yo psicoeduco mucho, que ahí le falta con la teoría polivagal. Y lo que nos vamos a centrar las próximas clases que nos quedan es en la intervención, las cartas terapéuticas y, bueno, y un montón de cosas más. Importante, cuando trabajo con todo lo que es las cartas terapéuticas y todo lo que voy a explicar en estas clases, estamos trabajando con memoria implícita, es decir, con la de arriba, con no declarativa. Cada tipo de memoria es, como veía a la derecha, la memoria implícita está relacionada con el sistema límbico y con el troncoencéfalo. Es decir, todo lo que es implícito, todo lo que es inconsciente, está relacionado con todo el aprendizaje emocional y todas esas sensaciones que tuvimos. Y la memoria explícita está más relacionada con todo lo que es la parte del corte, con los humanos. Y a veces, mira, simple, yo pongo un ejemplo fácil y simple. Si yo os pregunto a vosotros ahora mismo, eh, ¿en qué universidad habéis estudiado? Bueno, a no ser que te llames Emilio, que has estudiado un montón de carreras, se te viene a la cabeza una, ¿no? Pero si yo ahora os pregunto, ¿y cómo te sentiste mientras que estudiabas la carrera? ¿Creéis que tiramos del mismo tipo de memoria? Cuando se pregunta algo más objetivo, tiramos de la explícita. Pero cuando ya preguntamos cómo te sentiste allí, ya tenemos que por un segundo parar y miramos hacia adentro. Porque todo lo que tiene que ver con el sentir, con la emoción, con la sensación, tenemos que mirar hacia adentro. No sé, creo que lo explicaba aquí, como últimamente de tantos cursos, no sé, pero creo que lo explicaba aquí, ¿no? Cuando decía, si alguien viene a la terapia y viene bien y justo en la puerta se pelea con alguien, aunque te quiera decir que estoy bien, le vas a preguntar, ¿cómo estás? Y te va a decir, bueno, estoy bien, pero es que ahí había una pelea y yo vengo súper nerviosa. Y, es decir, cada vez que nosotros tenemos que expresar cómo nos sentimos, el cerebro, la ínsula, que tiene que ver con la percepción de cómo está mi sistema nervioso, lo que va a hacer es hacer como un escáner. Si yo estoy hiperactivada, yo estoy bien, pero yo antes de entrar a la terapia he visto una pelea y mi sistema nervioso se ha puesto en defensa o en lucha, es decir, se me ha activado, yo cuando entro a la consulta, si me preguntan cómo estás, yo no puedo decir bien. Tendré que decir bien, pero es decir, es que no me sale decir bien porque mi cuerpo está todo hiperactivado. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a intentar con las técnicas proyectivas? ¿Cuál es la función? Nosotros lo que vamos a intentar trabajar es con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es cuando hacemos inconsciente lo consciente. Es decir, cuando de pronto en ese hablar, en esa narrativa, en esa reflexión, te dice, uy, pues no me había dado yo cuenta, uy, me acabo de dar cuenta, pues el otro día cuando estuvimos hablando me di cuenta que aquello que me pasó, pues también, todo cada vez que hacemos, consciente lo inconsciente, nosotros decimos en el Parcube que hemos encontrado una pepita de oro, porque eso es lo que estamos buscando trabajando con este tipo de técnicas. Cuando cogemos cartas, trabajamos con el hemisferio derecho, es memoria implícita, es emocional, es emocional o sensaciones, pero cuando luego le damos una narrativa estamos utilizando el hemisferio izquierdo, que sería la memoria más la declarativa, el pensamiento. Entonces todo el rato lo que intentamos, como yo imagino el cerebro intentando todo el rato hacer un 3 en raya. ¿Por qué? Porque muchas veces no va a tener nada que ver eso que estoy sintiendo con lo que yo creo que está pasando, ¿no? Entonces yo lo que intento es que podamos, por un lado, coger las cartas a nivel más inconsciente y luego lo podamos intentar entender qué ocurre a nivel más consciente, ¿no? Y lo que intentamos es darle una valoración diferente a eso. Cuando alguien coge la COPE, como ahora os la enseñaré, y empiezas a hablarte de tu vida, entonces en el momento
hacerle preguntas, no, o entonces me estás diciendo, yo estoy entendiendo que lo que me quiere decir es que cualquier niño que le pase eso, es que no sé qué, no sé cuánto. No, oye, pues tú crees que ese niño, es decir, en el momento que empezamos a hacer todo este tipo de preguntas y lo hacemos un poco reflexionar, empieza a darle quizás un aprendizaje nuevo a eso que ocurrió. Y ahora os explico, un poquito cómo yo trabajo. Bueno, al final lo que intentamos es pasar de una memoria traumática a una memoria, bueno, poner normal, a mí me gusta decir más una memoria íntegra. Diferencia. Las memorias traumáticas vienen como sensaciones, se expresan, es decir, tienen forma de imágenes o sensaciones y no se pueden expresar sin malestar. Esta muchacha, la que os cuento, se sentía mal, era una sensación, pero no puede verbalizar realmente por qué, simplemente lo siente. Son inflexibles que cada vez que escuche ese ruido va a sentir eso. ¿Por qué? Porque es una memoria que se ha quedado de alguna forma allí. Entonces, como sigue allí y la emoción, la sensación no tiene tiempo, cuando yo siento algo aquí, me conecta con eso que viví allí y allí me quedo. Entonces es inflexible. Y aparecen de forma espontánea. No, que esto muchas veces lo que a las personas les cuesta trabajo entender, como si yo estoy tan bien, de pronto ahora me siento tan mal. Y son memorias que no están integradas, sirven como por partes. Por eso yo cuando hablamos de siento una sensación o tengo una, yo siempre voy mucho a hablar de parte, una parte de mí. Porque para mí trabajar, si yo trabajo con la parte de mí que siente miedo, puedo estar yo para poderle ayudar con ayuda del terapeuta. Pero si yo me fusiono con la que tiene miedo, si yo digo yo tengo miedo, ¿qué hago? Pero si yo digo tengo una parte de mí que tiene miedo, quizás puedo hacer algo porque es una parte de mí, ¿no? Entonces yo voy a dar diferentes técnicas para trabajar diferentes cosas. Voy a empezar con la demanda, ¿vale? Como yo lo hago con la demanda. Bueno, técnica proyectiva, un método creativo. Recordar siempre que trabajamos con la parte inconsciente y hay diferentes tipos de cartas terapéuticas. Tenemos la resilio, que se suele utilizar, os digo para las que la utilizamos nosotros, se puede utilizar para todo. La resilio se suele utilizar para la demanda, cuando no hay una demanda clara o cuando el paciente te viene y la demanda tampoco, por muy clara que la tenga él, tú no la tienes clara. Los bloqueos. La resilio, últimamente muchas compañeras están trabajando para que expresen cómo se han sentido, cómo ha sido la terapia. Para que entendáis un poquito, la resilio tienen más imágenes como del día a día. Sin embargo, las COPES o las OH tienen más imágenes que son más de trauma. Entonces, si tú quieres trabajar trauma o eventos traumáticos, serían OH o COPE. Pero si quieres trabajar cosas más del día a día, del presente, de la hora, sería con la resilio. Luego las Dixie, esas cartas son del juego Dixie y se suele utilizar con adolescentes, aunque ahora yo creo que, no sé si creo que sí lo he puesto. ¿Cómo lo podemos hacer también para hacer una línea de vida? ¿Vale? Luego tenemos la Standu, que sería para los problemas de pareja, la Ginerasti, que nos ayuda a trabajar con las partes disociadas, y las cartas She, que son unas cartas que al más evitativo que tengáis en consulta, al que menos conecte con las sensaciones, compra la She. Es imposible que alguien salga sin removerse con las cartas Shane. Ya ahora os enseñaré algunos dibujos, es una pasada esas cartas. La verdad, son una pasada. Esas cartas se venden en la página de la Asociación Española del Trauma Psicológico, allí se venden. Las otras las podéis encontrar por internet, en AliExpress, muy baratita y bien. Entonces, trabajo con cartas, lo que hacemos porque es importante. Las cartas sería la técnica, lo importante es el modelo. Saber que cuando trabajo con cartas movilizamos la memoria implícita, favorece la reflexión, facilita el discurso. La narración del trauma, lo que buscamos es narrar el trauma en un contexto de seguridad. La experiencia faltante. La experiencia faltante, por ejemplo, como he dicho antes con esta muchacha, era simplemente que alguien me dijera, tranquilízate, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué necesitó en ese momento esa niña? Eso también lo hacemos con los pasos del parkour, darle un nuevo significado e intentar integrar recuerdos. Os cuento, aunque aquí os ponga 10 o 12 cartas, no dejarse de llevar por el número. Aquí pone 10 o 12, en otras pondré 7 o 8, en otras pondrán 5 o 6. Lo importante y por qué se pone el número de cartas, ¿vale? Porque desde el modelo sabemos que a los evitativos no te van a coger ninguna y los ansiosos te van a coger toda la baraja. Entonces, como los ansiosos te lo van a coger todo y los evitativos no te van a coger ninguna, tenemos que poner un número. Pero el número en sí no tiene importancia.
Yo pongo 10 o 12, por ejemplo, con estas, con las COPE pongo 15, Manuel pone siempre 7 u 8, porque es más evitativo, yo soy un poco más ansiosa, entonces yo no sabría aplicar mi vida con 7 cartas, entonces yo pongo 15. Lo que os quiero decir es que este modelo es mucho para que lo llevéis a vosotros, a como vosotros sintáis cómodos. Entonces, lo que yo hago y me ayuda muchísimo es escoger 10 o 12 cartas que llamen la atención. Importante, la premisa es que te llamen la atención. ¿Por qué? Psicoeducar, explicarle por qué las cartas, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, por qué que te llame la atención y verla. Yo lo que hago es que, bueno, imaginarse que estos son las cartas. Yo a mis pacientes le hago que las vean así, pero sin prisa, pero sin pausa. ¿Por qué sin prisa, pero sin pausa? Se lo explico a ellos. Si yo me quedo una carta y me quedo todo el rato así, ¿de qué tipo de memoria estoy tirando ya? Del córtex. Importante, imaginarse que alguien está, que están pasando las cartas y yo de pronto, imaginarse que yo soy el paciente, me voy a quitar para que me veáis más de esto. Imaginarse que yo soy el paciente, ¿vale? Y de pronto está pasando las cartas, fijarse que he hecho así una cosa rara, ¿verdad? Pero la he pasado. Entonces, en ese momento, yo como terapeuta cojo la carta, donde yo he visto que ha hecho eso ahí raro y me la pongo aparte. Porque esas cartas van a tener mucho sentido. Esas cartas que yo voy mirando y de pronto yo veo que hace algo con la cara, de esto de asco, algo que es inconsciente, pero la sigue pasando y no me la saca, esas cartas son súper importantes, por no decir las que más. ¿Vale? Y ahora luego, cuando explique la línea de la vida, cómo lo hago con las copias, entenderéis por qué son tan importantes esas cartas. ¿Qué más cosas hago? Les digo que también para poder articular la demanda, les digo, y cógeme algunas cartas que identifique cómo te gustaría verte. Importante. Luego las tienen que poner en orden. ¿Por qué? Porque cuando yo las cojo con hemisferio derecho, memoria implícita. Pero cuando yo estructuro, estoy utilizando hemisferio izquierdo. Entonces yo lo que le pregunto a los pacientes es que todo lo que van viendo en las cartas que le llaman la atención son sensaciones y emociones. ¿Y qué es lo que ocurre en el momento que yo cojo y empiezo a ponerle un marco y empiezo a estructurarla? Es como si yo tengo un montón de libros en el suelo y empiezo a colocarlos. Entonces yo lo que le explico a los pacientes muchas veces cuando sentimos algo en el cuerpo o sentimos algo que realmente tampoco sabemos ni qué es lo que nos está pasando, yo lo que intento es, o como yo me lo imagino, es como si yo dentro de mí tengo un puzzle de sensaciones de 1000 piezas. Entonces ahora vamos a intentar colocarlo. Por eso esto es difícil, que decir que esto no es fácil. Siempre decirle a los pacientes que no hay nada que esté bien ni que esté mal. Es decir, que con este tema de las cartas no hay nada ni bien ni mal, ¿vale? Simplemente lo que salga. ¿Qué es lo que hago? Que a mí me ayuda mucho también. Yo utilizo mucho las cartas de Anabel, ¿vale? Entonces, os explico. Imaginarse que el paciente os ha cogido ya las cartas de cómo se siente en el presente, de cómo se quiere ver. Yo lo que hago es que separo. Yo tengo una mesita baja, yo las separo y ahora cojo las cartas de recursos de Anabel. Esto no hace falta hacerlo en una misma sesión, ¿vale? Lo podéis ir esparciendo. Cojo la carta de recursos de Anabel y le digo, si coges estos recursos, ¿qué recursos crees que te hacen falta o qué recursos tienes tú para poder ir desde donde estás a donde quieres ir? Y esos recursos se ponen en medio. Ahí ya me está diciendo qué técnica de afrontamiento tiene prácticamente la primera sesión. ¿Que me da tiempo? Yo es que voy muy... Bueno, la primera sesión me refiero que con pocas sesiones ya cojo mucha información. Por ejemplo, otra de las premisas que le doy es qué recursos crees que te hacen falta que yo tendría que ayudarte porque tú no sientes que no los tienes. Es decir, yo en una pregunta intento entender cuáles son los recursos que ellos tienen para afrontar o para poder llegar a donde ellos quieren ir. Y en otra, lo que les pregunto es que me pongan los que sienten que les hace falta y ellos, por lo que sea, sienten que no tienen y yo les tengo que ayudar. ¿Os dais cuenta? Lo que hago todo el rato, yo lo que tengo en mi cabeza, os lo digo así de claro, es, las terapias cuestan dinero, el que está delante ya está harto de estar mal, entonces yo lo que intento es sin prisa pero sin pausa. Entonces, a mí hay ciertas cosas me dan mucha información para saber lo que tengo que hacer más hincapié, lo que no eso, me da mucha información. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pienso que a este paciente lo que le hace falta es este recurso, pero cuando él me diga que le hace falta ese, pues indagaré y porque cree, ¿no? Y entonces hablaré con él, intentaré reflexionar y entender para él por qué para ese paciente es importante tener ese recurso. Porque a lo mejor yo por manual creo que es otra cosa, pero a lo mejor los pacientes te sorprenden, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su historia. Entonces yo
a mí la verdad es que me resulta muy bueno hacer eso. Eh, Cosas que yo hago. Bueno, no he dicho algo de las OH, luego os lo diré. Cuando la veamos las OH, la diferencia es que tiene como dos mazos. Un mazo que está lleno de palabras y otro mazo que está lleno de imágenes. Entonces lo que ocurre es que, a los pacientes que son muy cognitivos se les dice que cojan palabras y luego se les dice que pongan una imagen. Yo en este caso os tengo que ser honesta, a mí el mazo de palabras de las OH me parece súper tocho. Y para una hora de sesión, yo como me apaño muy bien con mis cosas, yo cojo las cartas de emociones de Anabel González. En su página web, si os metéis en la página web de Anabel González, ponéis tarjetas y os salen todas. Y las podéis descargar en PDF. Entonces yo lo que hago, una de las cosas que le digo a los pacientes, cógeme emociones de cómo te has sentido o cómo te sientes. O cógeme emociones de esas que te has sentido, cuáles son las que has sentido toda tu vida. En este caso, porque os he puesto como tres cosas diferentes. Os he puesto tres cosas diferentes porque quiero que veáis cómo cada persona, aunque a veces creemos que sienten las cosas igual, las siente cada uno diferente, también dependiendo del momento de su vida en que le toque. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si os fijáis en este paciente, cuando yo le dije, es decir, yo le dije al paciente, la premisa es coger diferentes emociones que puedan identificar cómo te sientes. Y ahora vamos a ponerle imágenes a esas emociones, ¿vale? Esa es la premisa. Entonces, si os dais cuenta, esta sensación de vacío, esta persona la sentía como muy sola. Pero, por ejemplo, esta muchacha, la sensación de vacío, lo sentía porque tenía ya una edad y no podía ser mamá. Es decir, si os dais cuenta, yo con esta mujer tengo que trabajar unas cosas y con ella tengo que trabajar otras, pero a lo mejor yo pienso que el vacío es lo mismo para todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué más cosas tengo aquí? Esta, por ejemplo, hablaba ¿de dónde estaba? Yo había aquí más, había puesto atrapado. Por ejemplo, así, esta. En esta pone culpable, ¿no? Por ejemplo, esta que pone culpable, esta persona me relacionaba con lo que normalmente casi la mayoría de los pacientes me cogen como vergüenza. Sin embargo, ella en esta carta me sentí vergüenza, lo que sentía era culpa. Lo que quiero que entendáis con eso, como para cada uno, el ponerle una carta a esa sensación, a esa sensación, a esa emoción que está sintiendo, me va a ayudar para poder entender qué significa para ella esa sensación. Por ejemplo, aquí hablamos de atrapado y esta muchacha cuando se sentía atrapada, esto es un colapso. Nosotros estas partes le llamamos las partes muertas. Cuando la gente coge partes muertas son personas que han tenido muchos colapsos dorsovagales a lo largo de su vida. Sin embargo, aquí, porque atrapado y encerrado puede ser un poco más o menos primo hermano, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, atrapado era como una parte que estaba colapsada y que sentía que cuando estaba atrapada, como que si no pudiera moverse, se sentía como la zarigüeya, no me puedo mover, pero sin embargo, esta muchacha, cuando hablaba de estar encerrada, sentía como si, la sensación esa cuando se sentía como encerrada, que se ponía una coraza y lo que hacía era que era muy agresiva. Me explico, a mí las cartas me dan me hablan mucho de esa parte inconsciente que tienen. Creo que así, que por un momento pensaba que no estaba grabando y me estaba dando de todo. Perdón, que me entraste una cosa, se me activa el circuito del pánico. Que, es decir, yo esto lo utilizo mucho para entender qué significa para cada persona. Aquí, asustado, normalmente esta carta me la suelen coger personas que lo que me quieren verbalizar es que tienen vergüenza. Lo que para una persona puede ser un abandono, para otro puede ser otra cosa. Entonces, a mí las tarjetas de Anabel González con las cartas Shea, para entender un poquito cómo cada persona siente sus sensaciones, sus emociones, me encanta. Y es algo, la verdad, que os recomiendo que hagáis. Vale, lo dejo aquí, que nos quedan, si nos quedan 5 minutitos, lo dejo aquí. Y ya en la próxima clase termino de explicaros que tenemos otra clase más
para trabajar con las técnicas proyectivas y luego seguiremos hablando de técnicas proyectivas en las dos últimas clases, pero ya más relacionada con cuando la disociación, digamos, las partes emocionales son un poquito más, como digo yo, están más fortalecidas, son más difíciles trabajar con ellas, ¿vale? Ahora mismo esta clase y la siguiente es un poco, a grosso modo, cómo podéis trabajar ya ciertas cositas y en las últimas dos clases, pues será cómo trabajar con estas partes emocionales un poquito más bizarras, como digo yo. Así que ahora ya, todo lo que me queráis preguntar, soy todo a oído. O queráis compartir. Nada, Emilio, yo siempre digo que te tocó. Vamos a ver. Bueno, sigo felicitándote de verdad, porque eh, no lo digo por, como se dice en nuestra tierra, por peloteo, ¿eh? Lo Pero, oye, sé, yo ya algo aunque no creas, pero creo que ya te conozco algo, Emilio. y no, yo creo que la verdad que me gusta este modelo. De hecho, eh, creo que al mismo tiempo son muchas cosas, ¿no? Sigo pensándolo. Es verdad que el esqueleto es la teoría polivagal de Porges, o por lo menos en parte a mí me lo parece, ¿no? Que a partir de ahí construyó Manolo muchas cosas, junto con otras teorías de Daniel Hill, de regulación de afectos pero lo veo muy bien y, y poco a poco yo insisto en lo mismo, o por lo menos es lo que me ocurre a mí. Yo lo tengo que ir viendo, quitando la niebla poco a poco, ¿eh? Y a medida que se repite, pues ya se va viendo más claro, cada vez más claro, y son muchos datos, María Luisa, son y muy y de sistemas muy diferentes, es decir, del sistema biológico al fisiológico, al psicológico, al eh, entonces, Realmente realmente la matriz de Parcue vino más por la parte biológica de lo de Pansé y los circuitos eso. Entonces ya uniendo unas cosas decía, ¿y esto cómo se une con el cuerpo? No sé qué. Entonces la teoría polivagal fue como algo que le puso, pero realmente el tronco empezó con Pansé y cuando empezó a entender sobre apego, haciendo un curso de apego, también empezó a darse cuenta. Y cuando tuvo de la depresión, él fue donde se dio cuenta que la depresión era como un colapso a un montón de tiempo en su vida que había estado en el simpático. Entonces ahí ya junto un poco todo. Luego también es profesor de yoga. Entonces dice, también sí, entonces él dice que muchas veces cuando la gente trabaja con los chakras, ayuda mucho porque muchas terminaciones de los chakras son las terminaciones del nervio vago. Entonces, que tiene una capacidad de unir todo, hijo, que no es norma. bueno, pero te va pasando, cuando vas leyendo las cosas, al principio no unes poco, es como un puzzle. Al principio dices tú, esto no lo hago yo en 7 años, porque son 1500 piezas. Pero si te pones, poco a poco, 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 hasta que lo vas viendo. Y ahora ya, como tú haces que tú machacas continuamente este modelo, pues ya prácticamente lo tienes, das cosas Por por, sí. por sabidas, ¿no? ¿Sabes? Y hay cosas que, que son complicadas a las personas que no han entrado en este modelo. Por eso intento hablar siempre de las cosas prácticas, porque en lo práctico es donde un poco más nos ubicamos. Cómo funciona, porque a veces que es muy complejo. Evidentemente, yo llevo 7 años, es decir, ya lo digo, yo me volví una friki. Y esto nosotros, es decir, lo que yo os explico en una hora, es decir, nosotros cuando hacemos, hay un posgrado de Parcube de un año, que nosotros Mm. cuando hacemos Parcube de posgrado de un año son 3 días. Es decir, yo trabajo en neurobiología 3 días, hago 3 días, 3 días, y en 3 días aún así dicen que damos mucha información. Pero le Imagínate. pasa a Manuel también dan los cursos una barbaridad de información. Entonces, claro, verás que estamos en lo mismo. Muchas veces porque él mismo también creo que lo dice, ¿no? Que siempre se cree, se va a quedar corto, pero es como también como un deseo de cubrirlo todo. Ay, quiero cubrirlo todo para que no se me vea ningún hueco. Es que a veces lo simple, lo, lo, lo más, como la navaja de Ockham, es decir, vete a lo sencillo. Lo sencillo porque se ve más fácil, o a mí me lo parece, desde Sí, no, luego. por eso yo intento poner ejemplos prácticos, porque al final con un ejemplo práctico ya te enteras de lo que la ansiedad quería decirte, de lo que quería protegerte en el caso de esta muchacha, ¿no? Entonces a veces los ejemplos prácticos y los casos prácticos es lo que más ayudan a poder integrar tanta teoría, evidentemente.
Y vosotras queréis decir, muchas gracias, Emilio, como siempre, corazón. ¿Alguna queréis decir algo antes de terminar? ¿Queréis hacerme alguna preguntilla? Yo mm, me perdí la clase de ayer, pero la verdad que ha sido fabuloso. Yo no tengo, estoy apenas escuchando sobre el modelo y creo que es fascinante. Y me ha encantado principalmente porque a muchos adolescentes les cuesta verbalizar sus emociones. Y creo que a través de las tarjetas es una valiosa herramienta para que ellos puedan expresar. Y bueno, en mi formación, yo ahora no ejerzo como psicóloga clínica, solo soy mamá, pero Yo solo dice. Pero creo que, wow, en mi formación es más integrativa, es psicología clínica integrativa, pero nunca me habían presentado el modelo y creo que la verdad me siento fascinada porque para mí sí es importante conocer como qué hay atrás, educar al paciente, porque muchas veces terminan eh, formando su identidad o creyendo que esas emociones son parte de su identidad y sí es importante explicarles que lo que se siente así tiene sus razones y muchas veces son formas patológicas en el que se han ido conduciendo, pero se pueden modificar. Así que realmente me ha encantado. Tengo pendiente la clase de ayer, pero muchas gracias por compartir su conocimiento y los casos prácticos son muy buenos para poder integrar la teoría. Gracias. Gracias a ti, Regina. Sandra, ¿quería aportar algo, corazón? Lo de corazón ya esto es una costumbre mía que yo tengo. ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo creo que estoy leyendo el chat, digo, porque a veces... Vale, no hay ninguna pregunta en el chat. ¿Algo más que aportar? Nos vemos, creo que el próximo es el 19, si no me equivoco. Pues entonces nos vemos el día 19. Muchísimas gracias a los que estáis, muchísimas gracias a los que nos veis en diferido y cualquier duda, pues aquí estamos para poderla solventar y solucionarla. Muchísimas gracias por acompañarme y la verdad es que se hace muy ameno viendo caras y ya viendo caras conocidas. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a ti, María. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.